Bienvenidos. Canal en Cristo Vivo. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar. Arrancamos. Transmitiendo para todo el mundo, Canal en Cristo Vivo. Con usted y la Biblia. Amén. Gloria a Dios.
Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Con Usted y la Biblia. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Hemos venido hablando sobre la serie La Iglesia, un tema tan importante que en lo que Dios ha dejado ese ministerio o esa institución para que puedan sus hijos acercarse a Él, aprender de Él y sobre todo tener una comunión íntima con Él y entre sus hijos. La cosa que la iglesia, como la fundó Jesucristo, tiene sus principios, sus enseñanzas, sus verdades y bueno, lamentablemente hoy en día nos encontramos con que ya no hay una iglesia, sino que hay miles, y también nos encontramos con que hay muchos nombres, ¿no? Entonces, hemos estado viendo para poder refrescar o ver mejor la iglesia verdadera, o sea, a la luz de la palabra de Dios, a través de la Biblia. La palabra de Dios tiene toda la información necesaria en la que no necesitamos ningún otro libro ni nadie que nos deba cambiar o enseñar una cosa que no va según o conforme a la Biblia. Hemos estado viendo quién la fundó a la iglesia. Hemos estado viendo las transmisiones pasadas. También vimos cuándo comenzó la iglesia. También vimos la vida de los primeros creyentes de la primera iglesia en el mundo. La vez pasada vimos el tema tan importante, la unidad de los hermanos o no las hay. Ustedes van a ver los temas mejor ordenados dentro de nuestro canal de YouTube. Ahí van a encontrar todos los temas ordenadamente. Si usted va a buscar sobre este tema de la iglesia, lo va a encontrar en la lista de reproducciones, donde dice serie La Iglesia, y ahí va a encontrar todos los temas ordenadamente como lo venimos haciendo cronológicamente. Entonces, hemos estado viendo de que para poder entender un poquito mejor sobre la iglesia verdadera, necesitamos ver algunas enseñanzas actuales de hoy en día para poder disipar esa nube de confusión o esa nube de que no nos deja ver la iglesia verdadera y entonces poder ver con claridad la conexión entre lo que dice la palabra de Dios y la iglesia de hoy en día. En una transmisión pasada, estamos hablando de unos 2 años atrás, pues hicimos una transmisión y enseñamos sobre por qué hay tantas religiones. Hay tantas religiones que uno se puede desanimar porque hay tanta diversidad de religiones que no sabes dónde está el punto correcto. Y ahí enseñamos sobre cuál era la voluntad de Dios, por qué Dios lo permitió. Y bueno, pero nunca llegamos al punto de enseñar sobre cómo ser guiados a la iglesia verdadera. O sea, uno de los puntos que sí enseñamos fue de que cuando uno busca a Dios honestamente, realmente quiere encontrar lo correcto, el camino correcto, hay una promesa que Dios promete que Dios te va a guiar. Entonces, si tú estás aquí por algún tema de que por qué, a dónde voy a ir, a qué iglesia voy a ir, o querés saber más sobre el tema, estás en el lugar correcto. Entonces hoy vamos a hablar sobre enseñanzas que las iglesias de hoy día que enseñan, que son muy comunes. Vamos a diferentes puntos. Entonces, las enseñanzas muy comunes de las iglesias hoy en día, esas son preguntas que nos vamos a hacer en esta siguiente transmisión. Seguimos con la serie de la iglesia. Las siguientes preguntas nos van a aclarar y nos van a dirigir hacia la iglesia verdadera. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿la iglesia dejó de existir en algún momento de la historia?
porque hay un pequeño diferencia entre lo que hemos estado leyendo en Hechos sobre la iglesia verdadera, hasta donde lo vimos la última vez. Vimos la historia de Ananías y Zafira, hemos visto la historia de aquellos, la religión de los fariseos, que han querido influenciar a la iglesia verdadera con sus doctrinas diferentes o enseñanzas distintas a lo que el Señor dejó, y obviamente que no se le permitió y no lograron su objetivo. Prevaleció la iglesia verdadera, pero hasta ahí la iglesia sigue siendo una. Pero hoy vamos a salir por la ciudad y vamos a ver muchas iglesias, como por ejemplo la iglesia no apostólica, iglesia católica, iglesias adventistas, bautistas, valdenses, metodistas, mormones, bueno, después vienen los musulmanes, y así podemos pasar quizás un buen rato nombrando diferentes iglesias. Todas las iglesias siempre enseñan algo diferente, y ese es el punto, que si Dios es uno solo, ¿por qué hay tantas enseñanzas? Y ya no es una sola iglesia, ya son varias, son muchas iglesias ya. Entonces hay como que desde la Biblia hasta hoy hay como una pausa, algo ha pasado, o algo ha pasado que ha cambiado. Entonces, en una de las iglesias que hoy en día están presentes entre nosotros, para hablar de, por ejemplo, según José Smith fue el fundador de la iglesia mormona. Comúnmente se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es una iglesia que se fundó en el año 1830. En el año 1830 fundó la iglesia mormona, la iglesia de los santos, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En el año 1830, José Smith funda la iglesia, pero él dice que no había ninguna iglesia verdadera en la tierra. Decía que la iglesia se había apostatado. Según José Smith, él es el fundador de la única iglesia verdadera sobre la tierra. Estamos hablando que en el año 1830, según José Smith, no había ninguna iglesia verdadera sobre la tierra. Estamos en el año 2023. O sea, dentro de poco va a ser 200 años, en el 2030, que se fundó la iglesia mormona. Entonces, quiere decir que desde los años de Jesucristo, podríamos decir los años que murieron los apóstoles, estamos hablando del año 100 después de Cristo, 150, en algún momento la iglesia habría desaparecido y no habría más iglesia hasta hace casi 200 años, 1830. No había más iglesia verdadera. ¿Será cierto? Vayamos a las escrituras, a la palabra de Dios. Y dice en Mateo capítulo 16 y versículo 18. Este versículo lo usamos en el primer mensaje de la serie de la iglesia. Y en ese versículo hablamos lo que Jesús habla con el apóstol Pedro. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hablamos que Pedro no fue el fundador de la iglesia, sino que él era parte de la iglesia, y que cuando Jesús dice sobre esta roca, se refiere a sí mismo. Él es la roca. Sobre él se edificará su iglesia.
Dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ellos. Las puertas del Hades. Las puertas del Hades. ¿El Hades qué es? Según la traducción, de la palabra Hades, significa sepulcro, la puerta del sepulcro. No es el infierno. La traducción, Hades significa sepulcro, el lugar donde los muertos están enterrados, o el lugar donde los muertos estarían, pero es un lugar invisible, no es un lugar físico. El Hades no es lo mismo que el sepulcro, sino que el Hades es el lugar donde el alma va de los muertos. Antes que Cristo ascendiera, el Hades y vivos. Vivos me refiero no vivos físicamente, sino vivos espiritualmente. Eran aquellos que habían creído en un Mesías. Habían creído que Dios proveería un Mesías, un Cristo, el Cristo. Ellos esperaban la promesa. Ellos eran hombres y mujeres piadosos. Ellos estaban en el Hades. Cuando Cristo muere, estuvo primero, segundo y tercer día, estuvo muerto Jesús. Porque dice la Biblia que alteritó, quiere decir que el primer día, segundo día, al menos, primero y segundo día estaba muerto. Pero en realidad no estaba muerto. En realidad, en esos 2 días, digamos, porque no quiere decir que sean 2 días, puede ser, en realidad significa primero y segundo día, puede ser que sea un día. Eso depende de cómo lo vemos. Pero al menos el primer día, viernes, segundo día, sábado, él fue al centro de la tierra. Y él fue específicamente al Hades para mostrarse sobre aquellos que creían en el Mesías que vendría. Y les dio el Evangelio. Les predicó: yo soy el Mesías. Yo soy el Cristo. Les mostró a todos ellos que él era la esperanza que habría de cumplirse. Obviamente creyeron. Y le dice que lo llevó Jesús, llevó a todos ellos al cielo. Hoy el Hades está vacío. El Hades precisamente está al lado, o digamos está en el centro de la tierra y al lado del infierno. El infierno está en el centro de la tierra. La Biblia no lo dice en su idioma original. Se nos explican muchas cosas. La Biblia sabían que no estaba en español. La Biblia fue escrita en hebreo, arameo, griego. Jesús dice acá, porque Jesús lo está diciendo a Pedro: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiere decir que las puertas de ese sepulcro invisible, la iglesia va a prevalecer. El Hades no, la iglesia va a prevalecer. El Hades es algo espiritual, es algo como que es indestructible, porque no es algo físico que se puede romper. Pues la iglesia también es espiritual, pero lo más interesante es que es más potente que el Hades. La iglesia nunca sería rota, nunca podría ser destruida. Entonces cuando dicen no prevalecerán contra ella, el Hades no podrá con la iglesia. Si el Hades no puede contra la iglesia, nada puede contra la iglesia. Nada puede destruirla, a no ser el mismo Señor. Pero nada podrá contra la iglesia, sino que no prevalecerá nada. Entonces, quiere decir que la iglesia nunca tuvo una pausa. La iglesia nunca desapareció. La iglesia verdadera siempre estuvo vigente. Siempre existió. Pero para aquellos que capaz que no les alcanza este versículo con su contexto, buscaremos otro versículo. Efesios
3:21. Dice Pablo, está hablando, el apóstol Pablo está escribiendo ahí y dice: a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es una terminación de lo que él venía como orando, Pablo, por los Éfesos, por la iglesia de Éfeso. Entonces él venía orando y él decía: a Él sea la gloria. O sea, a Él se refiere a Jesús, sea la gloria. En la iglesia, dice. O sea, en la iglesia. No, si la iglesia no estuviera, no podría decir eso. Tendría que decir: a Él sea la gloria en casa, o a Él sea en la calle. Pero acá dice: a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Nótese que aquí dice en la iglesia, singular, no es plural. Sigue siendo una la iglesia. Entonces a Él sea la gloria, en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. O sea que a Jesús sea la gloria, en la iglesia, en Cristo Jesús. O sea, a Él sea la gloria en Cristo, a Él sea la gloria a Cristo en la iglesia, por todas las edades. Si ustedes se fijan en otra traducción, ustedes saben, para aquellos que conocen un poquito más, ya saben, cuando me refiero a diferentes traducciones. Pero para los que no saben, la Biblia, la que leemos nosotros acá, es Reina Valera 1960. Es una traducción de la Casi de Oro de Reina del año revisión 1960. Pero también existe la Reina Valera 1909. También existe la la traducción del Oso, y hay otros traductores de la Biblia. En otra traducción, hay traducción de lenguaje sencillo, y va a decir que en el lugar que dice por todas las edades, dice de generación en generación. Entonces yo te lo voy a decir bien con palabras comunes. A Jesús sea la gloria en la iglesia que está en Cristo, por todas las generaciones, generación en generación, por todos los siglos, para siempre. Amén. Entonces quiere decir que la iglesia siempre existió. La iglesia estuvo en todas las generaciones. No hubo ningún momento que la iglesia no existiera. No hubo ninguna pausa. Te quiero avisar que la iglesia sigue estando vigente hoy día. La iglesia verdadera está entre nosotros. Por eso, cuando nosotros nos guiamos por la palabra de Dios, encontramos la verdad. La palabra de Dios es un libro vivo. Si nosotros confiamos en la palabra de Dios, tendremos la respuesta. Si no, no la tendremos. Según la palabra de Dios, la iglesia siempre estuvo de generación en generación. Y podríamos hablar de diferentes temas sobre el señor José Smith, pero no es el caso. No es el tema de tratar. Déjame decirte que, y si tuviera José Smith, tenemos que avisarle que la iglesia verdadera siempre estuvo, que siempre estuvo vigente, porque José Smith no contradijo a cualquier hombre, sino al mismísimo Señor Jesucristo. Yo te hago la pregunta: ¿a quién le creemos? ¿A Jesús? Él dice que sobre Él edificará su iglesia y nada prevalecerá contra ella. También dice Pablo, dice: a Él sea la gloria por todas las edades, por los siglos de los siglos.
Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esto como una orden. Debemos darle la gloria a Dios, a Jesús, en la iglesia por todas las edades, por todas las generaciones. ¿A quién le creemos? ¿A José Smith o a la palabra de Dios? Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Lo pueden ver en pantalla. Entonces yo te pregunto, ¿la iglesia en algún momento dejó de existir a la luz de la palabra de Dios? Nunca. ¿La iglesia existe hoy día? Sí. Ahora, no me gusta decir esto, pero es importante decirlo. ¿A quién creemos? La voy a cambiar la pregunta. ¿A quién creemos? ¿A la iglesia mormona o a la palabra de Dios? Yo simplemente lo que quiero decirte, que no digo esto para que la iglesia mormona se le haga una cruz, nada. Quiero decir esto porque es muy importante mostrar la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de Dios, en la Biblia. Yo creo en lo que Dios dice. Yo creo en lo que Jesús dijo. Yo te animo que tú creas en la palabra de Dios, que tú creas en Jesús. Las consecuencias de hacer esto, que no serás confundido jamás. Dios te bendiga. En la próxima transmisión seguiremos el próximo viernes. El tema va a ser: el apóstol Pedro fue el primer papa según la Iglesia Católica. La pregunta es: ¿fue el primer papa? El próximo viernes hablaremos sobre eso. Dios te bendiga. Que tengan muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Con usted y la Biblia. Fue una transmisión de Canal en Cristo Vivo. Muchas gracias por acompañarnos. Que tenga muy buen fin de semana. Hasta la próxima.